El Madrid ficha otro lateral, pero ¿es realmente el que necesitaba? El Liverpool se pone firme y todo apunta a que Luis Díaz se quedará en la Premier League. El Atlético de Madrid ficha una promesa de la selección argentina y Salomón Rondón es presentado en el Oviedo en su tercera etapa en el fútbol de Europa. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Cortita y al pie dedicado enteramente al fútbol y al mercado en especial. Vamos calentando las ligas europeas que están por comenzar en agosto y me pareció un buen día aquí otra vez en la carretera para tocar tema de fichajes, los que se han dado y algunos que podrían no darse pese a la expectativa y otros que están en camino. Antes, agradecerles a todos los que se han suscrito al canal de YouTube. Ha ayudado eso a que crezca. Ya vamos por más de 12,000 suscriptores y mientras más de ustedes sean, más fácil va a ser seguir produciendo contenido. Así que a todos ustedes muchas gracias y recordarles también para los que no quieren verlo en video y les gusta escucharlo, son fans de los podcasts, estamos en podcast en YouTube Music, estamos en podcast en Apple y también estamos en Spotify. Así que ahí están, en mi página de Instagram están los links para que accedan a Cortita y al Pie donde quieran, en cualquiera de esas plataformas. Así que gracias. Yo estoy en Nashville. Esta semana me ha tocado viajar varias veces por MLS. Estuve en Cincinnati, estuve en St. Louis. Ahora estoy en Nashville y el fin de semana voy a estar en Atlanta. Así que pronto voy a inaugurar, y me encantaría saber si a ustedes les gusta esa idea, pero voy a inaugurar un videoblog de los viajes por distintos lugares de Estados Unidos y distintos estadios en este recorrido con la MLS. Yo creo que les va a gustar. Pero bueno, vamos a los temas directamente. Y arranco con el Real Madrid, que tuvo a mi gusto, ayer alguien que me decía que no, en cortita y al pie en los comentarios, para mi gusto tuvo un buen Mundial de Clubes. Un Madrid que llegaba con técnico nuevo, que llegaba para estrenar algunos fichajes, que llegaba con varios lesionados, con uno que estaba lesionado y se iba a operar terminando el Mundial, como es Jude Bellingham. Así que dentro de todo a mí me pareció una buena presentación. Pero pensando ya en lo que viene, el Madrid ha fichado otro lateral. Hay que recordar que trajo a Trent Alexander-Arnold en este mercado de fichajes, incluso negoció con el Liverpool para pagar un extra y poderlo tener en el Mundial de Clubes, y ahora ficha un lateral izquierdo, Álvaro Carrera, un futbolista que ya pasó por las inferiores del Madrid, que se había ido al Manchester United, no llegó a jugar con el primer equipo y que se consolidó finalmente en el Benfica. Bueno, se consolidó al punto que el Madrid está pagando 50 millones de euros por un futbolista que le perteneció en algún momento, y eso no deja de ser llamativo. Pero a mí lo que me llama más la atención es que, más allá de ser un buen fichaje, Álvaro Carrera es realmente el fichaje que necesitaba el Madrid. Mi respuesta corta es no. Y siempre digo, cuando se puede fichar a un buen futbolista, y lo es Álvaro, que tiene una pierna zurda muy educada, que es un futbolista con progresión de mitad de cancha hacia adelante, hay que aprovechar la oportunidad. Pero el Madrid sigue necesitando un lateral derecho. Ya sé, fichó a Trent Alexander-Arnold. ¿Cuál es su otra opción? Un Dani Carvajal que apenas vio minutos en el Mundial de Clubes. Síntoma, porque incluso cuando no estuvo disponible Trent Alexander-Arnold no lo colocó de titular Xabi Alonso, síntoma de que no siente el técnico vasco que esté a punto para empezar la temporada Dani Carvajal, que yo supondría va a pelear la titularidad con Trent Alexander-Arnold. Y todo va a depender también del sistema que use Xabi Alonso. A mí me dejó la sensación en el Mundial de Clubes que le gusta, y por lo hecho también con el Leverkusen le gusta, el tema de los 3 centrales y 2 carrileros, donde creo que funcionaría aún mejor Trent Alexander-Arnold. Pero el tema es que en la banda izquierda tiene a 3 laterales, aunque da la sensación por lo que pagó por Carrera y por lo que han dejado que desear los otros 2, que su titular va a ser el futbolista que proviene del Benfica. Pero eso no deja de lado un tema que a mí me parece relevante, y es que el Madrid tiene a día de hoy 3 laterales zurdos y solamente un lateral y medio por la derecha. Y digo y medio porque no sabemos cómo va a volver Dani Carvajal, que antes de lesionarse venía de una grandísima temporada en la 2023-24 con el Real Madrid. No es un futbolista de mucha edad, tiene 33 años Carvajal. Y es una lesión de rodilla de la que muchos futbolistas se han podido recuperar. Así que depende, creo, en buena parte de cómo esté Dani Carvajal, y eso solo lo saben el futbolista y probablemente su técnico a esta altura, aunque tiene pocas semanas en el club, Xabi Alonso. Así que me parece que el Madrid debió priorizar buscar a un lateral, a un futbolista que tuviera la capacidad de jugar las 2 bandas. Ojo,
Es verdad que si termina aplicando ese sistema de 3 en el fondo, tendrá entonces libertad para utilizar a jugadores ofensivos en esa posición de carrilero. Ojalá que no sea Fede Valverde, porque siento que Fede Valverde tiene que tener un lugar en el centro de la cancha para el Real Madrid. Pero pienso en Camavinga, aunque Camavinga ya lo ha hecho, pero por el sector izquierdo, con lo cual entonces el Madrid tendría 3 laterales izquierdos naturales y un carrilero izquierdo por emergencia, como ha sido o como lo fue para Carlo Ancelotti Camavinga. En general creo que han sido buenos fichajes los del Madrid en esta pretemporada. Dinghausen, un central con muy buena salida de balón. A mí me siguen quedando algunas dudas en tema de marca. Trajo Trent Alexander-Arnold, trae ahora Carrera y Mastantuono, el argentino que viene de River, muy joven, que hasta que no sepamos qué va a pasar con Endrick, hasta que no sepamos qué va a pasar con Rodrigo, tampoco vamos a saber si tendrá un futuro inmediato o tendrá un presente en el Madrid Mastantuono, o será más bien un proyecto de futuro y de esos futbolistas que el Madrid deja ir, como pasó con Ødegaard, aunque Ødegaard terminó por no volver y se quedó y se estableció en el Arsenal. En general, conclusiones, el Madrid ha fichado bien, pero si yo fuera aficionado del Madrid me preocuparía el tema de la banda derecha, donde tiene a un recién llegado como Trent Alexander-Arnold, que no es el mejor marcador, y a un futbolista que viene regresando de una lesión seria como es Dani Carvajal. Del lado izquierdo tiene 3, creo que va a tener que prescindir de 1, y parece que todas las boletas, que todos los tickets se los está ganando Fran García para no permanecer en el Real Madrid. Y adelante tiene que decidir qué hacer con Endrick y qué hacer con Rodrigo. Quizá el segundo tiene más chance de mercado que el propio Endrick, pero ha fichado bien el Madrid, solo que a mí me preocuparía el tema del lateral derecho todavía. Sigo hablando de fichajes y vuelvo a tocar el tema de Luis Díaz, el colombiano que fue fichado por el Liverpool proveniente del Porto, que la rompió en el Porto en aquella Champions, así como pasó con Darwin Núñez. Creo que a uno le fue mejor, a Luis Díaz, a otro no tanto, como Darwin Núñez, y Darwin parece que apunta a la Liga Árabe, porque había interés del Napoli, pero el Napoli tomó otra dirección y ya no va a fichar al futbolista uruguayo. Pero Luis Díaz sigue siendo uno de los futbolistas más apetecibles del mercado, porque hay varios equipos buscando extremos. Uno de ellos es el Barça, cuando se le cayó el fichaje de Nico Williams, y el otro es el Bayern. Pero el Bayern ya hizo una oferta de más de 70 millones de euros por el Liverpool, por Luis Díaz, y el Liverpool la rechazó. Y según reportan desde Inglaterra, David Ornstein de The Athletic, uno de los que ha estado siguiendo más de cerca el caso, el Liverpool tasa a Luis Díaz en 100 millones de euros. 100 millones de euros no es una cantidad que hoy en día se pague con tanta facilidad, ni siquiera por un futbolista que deje grandes números en la temporada. No iba a pagarlos el Barça por Nico Williams, ni cerca los va a pagar el Barça por Luis Díaz. Si ese es el precio de Luis Díaz, se puede olvidar al Barcelona y concentrarse en Marcus Rashford. Y yo creo en general que nadie va a pagar 100 millones de euros por Luis Díaz. Pero puede que ese precio baje y va a depender de si el Liverpool termina fichando otros objetivos que tiene. Uno de ellos es Alexander Isak, que sí es un centro delantero, pero que podría tener la capacidad de jugar pegado a un costado, y eso creo que abriría la puerta de Luis Díaz. Si no, lo más probable es que el colombiano se quede en la Premier, porque con el fallecimiento de Diogo Jota ha quedado un poco desguarnecido en las posiciones de extremo, donde trajo a Firpo del Atalanta, donde tiene todavía un Salah recién renovado. Ojalá que la renovación no le quite el hambre de seguirse comiendo la Premier al egipcio, pero el tema de Luis Díaz depende en este momento de si el Liverpool logra las salidas que tiene, las entradas, los fichajes que tiene planificados, para ver si le abre la puerta al colombiano. Ahora sí, entre el Barça y el Bayern, más allá de que la adaptación creo yo que sería mucho más fácil en el club catalán para el colombiano, creo que el Bayern sigue siendo un candidato más fuerte porque puede poner más dinero, y creo que su necesidad hoy en día de un futbolista como Luis Díaz es mayor que la del Barcelona. Más temas de fichajes. El Atlético de Madrid hizo prácticamente oficial el fichaje de Thiago Almada, futbolista que viene de Vélez Sarsfield, que salió muy joven, que lo pagó el Atlanta United de la MLS en $16 millones. Creo hasta la fecha sigue siendo el fichaje más caro de un equipo de Major League Soccer, y que ahora se está vendiendo. Llega al Atlético, no hay una cifra exacta reportada, pero dicen entre 20 y 25 millones, con lo cual el negocio de Atlanta United no parece ser tan bueno cuando salió de un futbolista todavía joven, que se fue
al Botafogo, que estuvo cedido en el Lyon y que ahora recae en el Atlético de Madrid. Y yo decía al inicio, el Atlético ficha una promesa de la selección argentina, porque más allá de que Thiago Almada fue parte de esa Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, realmente es ahora cuando está viendo más minutos. Es ahora cuando, a la hora de necesitar un reemplazo para Lionel Messi, Lionel Scaloni piensa en Thiago Almada. No es porque esté al mismo nivel de Leo Messi, pero yo he dicho esto varias veces. No hay demasiados futbolistas hoy en la selección argentina con el perfil, con las características de Lionel Messi. Las características, no me vayan a matar después en los comentarios. No estoy hablando de que sea un jugador como Leo Messi. Estoy hablando de que ese tipo de futbolista, sobre todo el Leo Messi de los últimos años, que tiende a echarse un poco más atrás en la cancha, a ser distribuidor, pero no ha perdido esa gambeta, no ha perdido la pegada. Bueno, ese es Thiago Almada. Thiago Almada es un futbolista, porque he tenido chance de verlo muy de cerca en la MLS, que tiene gambeta, que tiene visión de juego, que es capaz de hacer jugar muy bien a sus compañeros y que tiene una pegada de tiro libre exquisita, en vez de con la zurda, con la derecha. Mi preocupación o mi tema con el fichaje de Thiago Almada por el Atlético de Madrid es qué tanto lo va a utilizar el Atlético de Madrid, porque Thiago Almada llega al punto o el momento en el que del Atlético se va un futbolista como Ángel Correa, que se va a jugar a Tigres en el fútbol mexicano. Y Ángel Correa tiene apenas 30 años. No es que haya pasado ya la mejor etapa de Ángel Correa y por eso el Atlético de Madrid pasa la página. Evidentemente está fichando a un futbolista más joven, 6 años más joven en Thiago Almada, y que hoy en día es pieza de selección argentina. Eso es importante porque sigue estando en esa misma órbita de los Julián Álvarez, que ya es parte del Atlético de Madrid, de los Rodrigo de Paul, que quién sabe si aterriza en la MLS, parece que es muy probable, de los Leo Messi, en fin, va a estar dentro de una élite y eso le termina beneficiando al Atlético de Madrid. Mi pregunta va por si este es el tipo de futbolista que va a jugar con Diego Simeone, porque mirando los números de Ángel Correa, que es un futbolista picante, con capacidad de gambeta, con fantasía, de esos que te rompen a veces los partidos cuando el equipo contrario se defiende muy, muy cerrado. Bueno, de 32 partidos que disputó en la liga, Ángel Correa la temporada pasada jugó, quiero revisar el número porque lo tenía anotado por aquí, jugó 28 de suplente. 28 partidos de suplente, y sin tener el número en la mano les garantizo que la mayor parte de esos partidos no jugó ni 20 minutos de suplente, porque solía ser un cambio de desesperación de Diego Simeone. Y la temporada anterior, para quien pueda pensar, bueno, es que ya pisando los 30 años no era lo mismo Correa, y ya con la llegada de Sorlo, bueno, la temporada anterior no fueron 28, pero fueron 18 partidos de suplente para Ángel Correa. Ya había caído de la gracia de Simeone, al menos para ser una opción desde el arranque en la liga, y por eso se va a Tigres. Y llega Thiago Almada, que tiene, insisto, un perfil similar al de Ángel Correa, similar en la selección argentina, por lo menos así lo ha usado Lionel Scaloni, al de Leo Messi, y que para mí es un futbolista muy prometedor una vez que esté dentro de un equipo que lo sepa arropar, que sepa guiarlo en temas de experiencia, porque sigue siendo un jugador muy joven y que fuera de la Liga Argentina, muy poquito, y la MLS ha tenido poco más de un año en el fútbol europeo. La gran pregunta es, ese jugador picante, con gambeta, con fantasía, ¿realmente va a jugar minutos sustanciales con Diego Simeone? Habrá que esperar a la pretemporada para poder verlo. Y cierro con una nota que como venezolano, por supuesto, me llena de alegría, y es la presentación oficial de Salomón Rondón con el Real Oviedo, el equipo asturiano que vuelve después de 24 años a la primera división y que fichó al venezolano, y este fichaje yo lo he explicado otras veces, tiene una razón de ser, porque un equipo como el Oviedo, que viene regresando a primera división, ficha a un futbolista como Rondón, habiendo también opciones en el mercado de delanteros. Bueno, porque el Oviedo es parte del grupo Pachuca, y Pachuca, que era el equipo al que pertenecía o al que pertenece todavía Salomón Rondón, facilitó la llegada del venezolano de vuelta al fútbol europeo, y de una vez hace un enroque que cree el grupo Pachuca le va a funcionar. Inyecta a un centro delantero que está en un gran momento físico, en un muy buen momento en el recorrido de su carrera, a un equipo que vuelve a la primera división, y saca de ahí a Alemão, el futbolista brasileño de origen polaco, que fue el mejor goleador del Oviedo la pasada temporada en segunda división, y lo pasa al fútbol mexicano, al Pachuca. Bueno,
En la presentación oficial le preguntaron mucho a Salomón Rondón por su edad, porque llega con 35 años al Oviedo. Es su tercera etapa en Europa. No olvidemos que Salomón se fue muy joven, casi como un adolescente, al fútbol español, a jugar en Las Palmas. Luego se fue al Málaga, donde por cierto compartió con Santi Cazorla. Puso en estos días Salomón una foto junto a Cazorla, que es el ídolo, porque fue fundamental en el regreso del Real Oviedo de la Primera División. Y puso una foto abrazando a Santi Cazorla, porque compartieron bastante en el Málaga. Llegaron a estar en cancha juntos en 40 partidos estos dos. Y se conocen bien, se entienden bien. Y Salomón decía, bueno, para mí es muy emotivo regresar a jugar con un futbolista que admiro bastante. Y sobre el tema de la edad decía eso, para mí la edad es un número y yo hoy me siento mejor que nunca. Y yo creo que los números de Salomón y sobre todo el trabajo que se le ve en la cancha respaldan esa noción de que a sus 35 años es quizá mejor delantero que cuando llegó al fútbol español e incluso cuando llegó a la Premier League. Y decía tercera etapa en el fútbol europeo porque después de ese paso por España llegó a Inglaterra, se fue a China, una movida que en Venezuela criticaron muchos, pero que yo creo, bueno, habrá hecho sentido en ese momento en el tema económico para Salomón, y después volvió otra vez a jugar con dos equipos diferentes en la Premier League. Se fue a Argentina, las cosas no funcionaron en River, más allá de que dejó algunos goles importantes, y Pachuca tuvo el tino y el sentido de la oportunidad de buscar al futbolista venezolano que terminó siendo un éxito rotundo ahí en Pachuca. Así que regresa Salomón Rondón a la Liga Española. Eso a la selección le va a venir bien, porque creo que va a jugar en un fútbol de mucho nivel, aunque yo soy un propositor de la idea de que si el futbolista se cuida y si el futbolista tiene amor propio, no importa tanto si está jugando los últimos 6 meses o el último año en una liga donde no hay el mejor nivel, porque si ya ha pasado por ese gran nivel, sabe lo que es jugar de esa manera. Pero bueno, el hecho de que vaya a estar en el Oviedo en esos 6 meses antes de un teórico mundial, bueno, una temporada completa en realidad en el caso de Salomón, y digo teórico mundial porque Venezuela tendrá que luchar en los próximos 3 meses en esa última fecha y quizá en un posible repechaje para llegar a la Copa del Mundo. Salomón llega cedido por un año de parte del Pachuca, por eso decía todavía pertenece al Pachuca, y yo creo que le va a ir muy bien al venezolano en Oviedo, donde gracias a la diáspora venezolana va a tener compatriotas seguramente en la grada un montón. Ya lo fueron a visitar varios a los primeros días de entrenamiento. Pero bueno, esto ha sido Cortita y al Pie, recordándoles que estamos como podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube Music, pronto en Amazon y aquí en YouTube, donde espero sus comentarios y por supuesto sus likes, que siempre ayudan. Y si conocen gente que les puede gustar este espacio, que va de lunes a viernes, que tiene mucho fútbol, que tiene un poco de béisbol, que tiene tenis, que tiene un poco de todo, lo que yo creo es lo más relevante del día, compartan el contenido para que seamos más aquí en Cortita y al Pie. Gracias. Cortita y al Pie.